Reading from the book, Lectura del libro del Eclesiástico. Wisdom sings her own La praise. sabiduría hace su propio elogio, en medio de su pueblo se gloría. The assembly of the En la asamblea del Altísimo abre su boca, presence of his delante de su poder se gloría. in the midst of her Yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla la tierra. Yo levanté mi tienda en las alturas. and among the blood. Cuan servinto he alargado mis ramas, Spread out my branch y mis ramas son ramas de gloria so bright and so y great. de gracia. I bud forth the lights, Los que me comen quedan aún con hambre de mí. fair and rich. Los que me beben The mother sienten todavía sed. of knowledge, Quien me obedece a mí no queda avergonzado. way Los que en mí se ejercitan no llegan a pecar. come to me, all you that yearn for me. Todo ese libro de la alianza del Dios Altísimo, la ley que nos prescribió Moisés como herencia para las asambleas de Jacob, la que inunda la sabiduría como el pisón, como el tigris en días de frutos nuevos, He who obeys la que desborda inteligencia como el Eufrates, como el Jordán en días de cosecha. verbum Domini. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. I will bless the Lord. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Glorify the Lord. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Look towards El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. the angel of the Lord. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Taste and El Señor redime a sus siervos, blessed the man. no será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Fear the Lord, you his holy ones. They lack nothing, those who fear him. The rich suffer want and go hungry, but those who seek the Lord lack no blessing.
Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. A reading from the letter of Paul. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Brothers, Hermanos, we were not yet cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, but when the designated nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, to deliver from the para que recibiéramos el ser hijos so that we might por adopción. as adopted sons. Como son hijos, To prove that you are Dios envió that God a sus corazones al espíritu de su Hijo which cries out, que clama, Abba, Padre. we're no longer Así que ya no eres esclavo, in the fact that you sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. verbum Domini. Hail Mary, full of grace, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The angel Gabriel was sent from God. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. She was greatly Bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, do not be afraid. no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Behold, you will conceive Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. be great and will be Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. the Lord God will give El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, his kingdom. y su reino no tendrá fin. Verbum Domini.
The solemnity of Our Lady La solemnidad de Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula es una de las fiestas más importantes around the para los franciscanos en el mundo entero. why we have incense today, Por eso tenemos incienso el día de hoy, chanting, los evangelios, el gloria, cantos. Porciúncula significa little part, pequeña porción, the little portion, la pequeña porción, little part of the earth. pequeña porción de tierra. Chapel here is named after Esta capilla aquí the angels, so you can recibió el nombre de Nuestra Señora de los Ángeles, así que pueden decir que esta capilla es una pequeña porción en Alabama. in Hansville, Our Lady of the Al Angels. igual que en Huntsville, el monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles recibió su nombre por esta pequeña porción. Is a Esta very porciúncula. indulgence granted Hay una indulgencia muy especial concedida por el Santo Padre este día, la indulgencia de la porciúncula, of the church, the Holy Father's intention. para orar por las necesidades de la Iglesia, las necesidades del Santo Padre para ganar indulgencia plenaria en este día. Así que oraremos por esto, por las necesidades del Papa y de la Iglesia. The Porciuncula is a very small church where the La origin porciúncula life of the order es una iglesia muy pequeña began. donde comenzó la vida de los frailes menores. The Lord gave Y de esta iglesia el Señor le dio a nuestro Padre Seráfico San Francisco un carisma, una misión, no solo para sí mismo, sino para la vida de cada fraile y cada franciscano que seguiría los pasos de este pobre hombre de Asís, el Poporelo, que significa el Saint Francis. pobrecito, San Francisco. Walk into this basilica Cuando uno entra a esta basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, in Assisi, en Asís, you are immediately drawn to uno inmediatamente se ve atraído a la pieza central de la basílica, una iglesia muy pequeña en medio de una iglesia muy grande. very odd Luce muy raro to this church. cuando uno entra a esta iglesia Since you see y de una distancia uno puede ver appears to be again this lo little que parece ser nuevamente una pequeña iglesia, una pequeña porción. Luce casi como si hubiese sido caída del cielo, de la eternidad. Francis Y San Francisco pensó que esta iglesia special place on the face of the earth. era el lugar más especial sobre la faz de la tierra Wanted everybody y quería que todos this church los que ingresen a esta iglesia to go to heaven. que vayan al cielo. He wanted it to be for him. Él quería que fuese para él una puerta, un portal del cielo. Really, that's what every church should be. Realmente es lo que cada iglesia debería ser. Way to heaven, a gateway Una puerta al cielo, una puerta hacia la vida de gracia, una puerta life of the hacia la vida de los sacramentos. This basilica holds one of the greatest Esta basílica of Franciscan tiene life. una de las piezas más grandes de la vida franciscana. Saint Francis heard, Y es aquí donde San Francisco escuchó al Señor Jesús hablarle. Francisco, you can see, reconstruye mi iglesia, pues como puedes ver, está en ruinas. Francis took this literally. Francisco lo tomó literalmente. Realized that the Lord was Pronto se dio cuenta something very different. que el Señor le estaba pidiendo algo muy diferente. No solo una renovación física del edificio de la iglesia, sino una renovación espiritual, Spiritual revolution, una revolución espiritual, changing of hearts, un cambio de corazones, comenzando con el suyo propio, his own heart. su propio corazón. Francis, rebuild yourself, transform yourself. Francisco, reconstrúyete a ti mismo, transfórmate a ti mismo, sé transformado, sé renovado en la mente, completamente. Seems like an overwhelming task. Parece como una tarea abrumadora, Build the entire church el encargo de reconstruir toda una iglesia. from this very small Y todo comenzó a partir de esta pequeña y humilde iglesia en Asís, la pequeña porción, appearances. It de was donde, beautiful church. según toda apariencia, no era la más hermosa iglesia en el mundo. Beautiful now because it has fresh. Luce hermosa ahora porque tiene frescos por fuera y adentro. When Saint Francis was asked Pero to cuando rebuild this church, it wasn't. Jesús le pidió a San Francisco que renovase esta iglesia, no era tan hermosa como lo es ahora. Francis would
Por eso San Francisco tomaría esto literalmente empezó a tomar piedras rotas, pedazos rotos de la iglesia y a reparar el exterior de esta iglesia, reparando lo que había sido quebrantado, reparando lo que había caído. The Lord could have called and El Señor pudo haber llamado y escogido a San Francisco a edificar grand church, una gran iglesia, but he called him from poverty pero le llamó to start a partir de la pobreza, le llamó a que empezara desde nada, this renewal, this o sea, a sí mismo. would begin. Esta renovación, esta transformación empezaría a partir de sí mismo. And the Lord could have called him Y el Señor pudo haberle llamado en una gran basílica, en una gran catedral, chose to pero call no, him from eligió llamarle church desde una portion. pequeña iglesia, una pequeña porción, desde la pobreza. Francis began restoring this church with his own Francisco nuevamente reconstruyó esta iglesia con sus propias manos y al restaurar esta pequeña iglesia, el Señor estaba enseñando una lección más grande que la reedificación de la iglesia. Comenzaba con el pobre Francisco. Él no tenía nada. poverty. And that's what he Pobreza. strove after, was the Y idea eso es lo que él buscaba. of highest Los ideales de la pobreza más grande. Al principio no tenía hermanos, friars who heard no this tenía otros frailes que escucharan este llamado inicial del Señor. Era Francisco solamente, in this little solo Francisco y esta pequeña iglesia que Christ. escucharon las palabras de Cristo. Build my church Francisco, reconstruye mi iglesia, pues como puedes ver, into ruin. ha caído en ruinas. And this call Y este llamado del Señor Francis' ears a Francisco sounds resuena, hace eco and is extended to every y Franciscan throughout se extiende a todo franciscano a lo largo de la historia, no solo franciscanos de la primera orden, no solo clarisas pobres, sino también franciscanos que eligen vivir la orden tercera, of una vida de consagración dentro de su estado en la vida como laicos en el mundo. people choose to follow Muchas personas eligen vivir spirituality la vida y espiritualidad de San Francisco faithful. como fieles laicos. Saint Francis founded three. San Francisco fundó 3 órdenes durante su vida. The first order, which La was primera orden, men that felt que sería para los hombres que sentían el llamado a vivir el Evangelio radicalmente. order, which La was segunda orden, que response of Saint era que fue la generosa respuesta de Santa Clara, fundada para las mujeres que desean consecrated aceptar una vida enclaustrada, consagrada, una vida completamente dedicada a Dios, and penance a la oración y la penitencia para la salvación de las almas. and again many Y nuevamente muchos laicos chose to follow quienes eligieron vivir la sencillez de vida. Saint Francis San Francisco fundó y escribió una regla de vida que se hizo conocida como la these three regla terciaria, y estas 3 expresiones de la vida del Evangelio tienen toda su raíz en San Francisco de Asís. a question might be Se puede hacer la pregunta, charism of Saint ¿la Francis vida y carisma de San Francisco y Santa Clara still as valid today aún son igual de válidas hoy que years ago? hace más de 800 años? In other words, does it matter? En otras palabras, ¿aún importan? Does it really matter? ¿Realmente importan? Lo que el Señor le dio a San Francisco y a Santa Clara y a sus discípulos. Sí, There are Franciscans serving and dedicating their lives hay franciscanos que sirven y dedican sus vidas en una amplia gama de apostolados en la iglesia. daughter of Saint Clare, Y even una hija espiritual de Santa Clara incluso fundó una red televisiva global católica. doesn't God have ¿Se imaginan? Dios tiene un sentido del humor, que Dios elegiría fundar una red televisiva global católica, la más grande en el mundo entero, by one of the daughters a través de una de las hijas de Santa Clara.
y San Francisco. standing, Y praying, estamos foundation right now. rezando sobre esos cimientos ahora mismo. So you can say the Pueden spirit decir of Saint que el Francis espíritu de San Francisco, el espíritu de Santa Clara, the church, hopefully God de reedificar la iglesia como la voluntad de Dios, and throughout hace eco the satellite a dish través de esta iglesia y a través de los platos satelitales que the entire world. transmiten al mundo entero. Hopefully the gospel is being preached in this Esperemos que el way. Evangelio esté predicado de esta forma. As Franciscans, we must Como franciscanos, to the roots hemos de retornar a las raíces de nuestra vocación ourselves y hacernos la pregunta, drew me to this life. ¿qué es lo que me atrajo a esta vida? There was something that drew Hubo algo myself, Brother que me John, atrajo a mí y al hermano John, friars, each one of our a nuestros friars, frailes, a cada uno de nuestros frailes, quizás los jóvenes que estén escuchando the way of life of Saint Francis. la forma de vida de San Francisco. ¿Qué es lo que This life. es atractivo a esta vida? ¿Qué es? What was it that initially drew me and to give my ¿Qué fue lo que inicialmente me atrajo a entregar mi vida a Jesucristo y a seguir los pasos de San Francisco de Asís y Santa Clara? each of us with that Franciscan Cada uno de nosotros con esa vocación franciscana debemos retornar a las fuentes, retornar a las raíces, retornar a esa inspiración que encendió nuestras vidas, such a special way. a entregarnos a Dios de forma tan especial. This might be an invitation to Puede que esta sea una invitación para cualquier joven allá afuera that God might be calling esté them, pensando que Dios le está llamando, inviting them to follow. invitándole a seguirle en esta forma de vida, a entregar sus vidas completamente al Evangelio. I invite you to think about that. Les invito a que piensen acerca de esto, Calling you to do in your life. acerca de aquello a lo que Dios les está llamando a hacer en sus vidas y a no tener miedo. Beautiful life. Es una vida hermosa, Life worth living. es una vida que vale la pena vivir, Sacrificing es una yourself vida por la cual vale la pena sacrificarse Saint Francis por el prójimo. Clare's life still have Las vidas relevance de San Francisco y Santa Clara aún tienen relevancia en la cultura de hoy. but it isn't so much the relevance Pero no se trata tanto de la relevancia de estos dos santos que sea la pregunta. real question that La verdadera pregunta con la que San Francisco estaría de acuerdo es, ¿Jesucristo aún tiene relevancia hoy en día? does he really matter? ¿Verdaderamente importa Él? Does it really matter that the word ¿Verdaderamente importa que el Verbo se haya hecho carne dwelt among us? y haya habitado entre nosotros? Does it really matter that the word ¿Realmente importa que becomes el Verbo que se encarnó se haga presente en el altar, hands of a priest? en las manos del sacerdote? Francis says, Como dice San Francisco, "Tremble que la humanidad entera tiemble, que toda la tierra tiemble y los the Son of a living cielos se exalten cuando Dios, el Hijo de Dios vivo, esté en el altar en las manos del sacerdote", dice San Francisco. Oh, admirable alturas de humildad sublime, oh sublime humildad, God of the universe, que God Dios del universo, Dios en el Hijo de Dios, se rebaje para nuestra salvación, se escondiera bajo la apariencia del pan. look, brothers, at the humility Miren, hermanos, la humildad de Dios y before him. derramen sus corazones ante Él. Francis. Palabras de San Francisco. This is the heart of the spirituality and Este es el centro de la espiritualidad y vida de nuestro Santo Padre, San Francisco. this is why he thought Por eso es que él pensó que el edificio de la iglesia era tan importante, no porque fuera hermoso por fuera, sino the church building housed por quién aloja el edificio de la iglesia, the eternal word. el Hijo de Dios vivo, la palabra eterna. That's really who is Realmente se trata de lo que está al centro y es la fuente de todo lo que hacemos aquí WTN. en EWTN. Everything. Todo, Every word that's preached from this cada palabra que es predicada desde este altar, show that's cada programa que es grabado en nuestros estudios,
All the work that our employees do todo el trabajo que realizan nuestros empleados en la red televisiva y diferentes oficinas y departamentos, everything comes back to this todo regresa a este altar y a este tabernáculo. ¿Y quién se encuentra en ese tabernáculo? the eternal word. La palabra eterna. This is who this little portion, this little church, Esta pequeña porción, esta pequeña iglesia en la que nos encontramos hoy, broadcast all over the world, que está siendo transmitida al mundo entero, eternal word is meant to reach. This is why Mother Angelica la found meta es que la palabra eterna llegue a todos lados. Por eso la Madre Angélica fundó esta red televisiva, para que la palabra eterna resuene y haga eco por todo el mundo. Ella diría que la palabra eterna, a través de las ondas radiales y televisivas, that this eternal word que esta palabra eterna, que este mensaje del Evangelio llegaría a los corazones y transformaría a las personas, transformando sus mentes. Ella estaba convencida de esto. Ella estaba convencida que reach with the gospel. por lo menos una persona sería cambiada gracias al Evangelio. Era todo lo que ella quería, realmente. It's all she wanted from this place. Era todo lo que ella quería de este lugar. That the eternal word be Que la palabra eterna fuera proclamada. Christ and Que Jesucristo fuese hecho presente en las vidas de las personas, en sus corazones. I have one question for you. Tengo una pregunta para que la mediten el día de hoy. What is greater than God? ¿Qué es más grande que Dios? The poor have it, El hábito de los pobres, and if los you ricos lo necesitan, will be hungry. y si lo tienen, aún seguirán teniendo hambre. Piensen acerca de eso. Greater than God. ¿Qué es más grande que Dios? St. Francis knew the answer to San this. Francisco sabía la respuesta a esta pregunta. Have it. Los pobres lo tienen, The rich need it, los ricos lo necesitan, and if you have it, you still be y hungry. si lo tienen, aún tendrán hambre. There's nothing, La respuesta es nada, nothing nada is greater than God. es más grande que Dios. Nothing. Nada, We are nothing. Friends, St. no somos nada. the answer. San Francisco He knew his sabía la respuesta a esta pregunta. knew that God was Conocía su identidad y sabía que Dios es Dios y que él era un pobre pecador que dependía de la ayuda de Dios en todo. St. Francis would often say, "Who are you?" San Francisco a menudo decía, ¿quién eres, Señor Dios? ¿Y quién soy yo? But a worthless worm Sino un sinner. He was gusano indigno, un pecador. that St. Francis wrote, Concluyo con la oración que escribió San Francisco. "Pray that the fiery Señor, ruego que of your love may draw la fortaleza de tu amor things that are under heaven, aleje a mi alma de las cosas terrenales y me acerque a las cosas del cielo. Que yo muera por amor a tu amor, así como tú moriste por amor de mi amor. Amén.